Como consecuencia de esa primera etapa de investigación que hicimos con poblaciones enteras, eso fue, además, debo también agradecer, hecho en colaboración con la Cátedra de Salud Pública que coordinaba en ese momento Alicia Stolkiner. Hicimos un estudio epidemiológico, era el estudio de seguimiento, pero no solamente era un estudio de corte psicoeducativo, sino que además incluimos una mirada de corte antropológico, de tipo etnográfico. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos mucha información, sobre todo de la sociología, de lo que les decía antes. Quiénes entran al sistema, en qué momento abandonan, todas las cifras cuantitativas y quiénes logran tener éxito. Es decir, un análisis del sistema educativo como si fuera una caja negra. Y nuestro proyecto lo que intentó fue abrir la caja negra. Es decir, hacer un corte inicial de qué pasa con todos los sujetos, no los derivados, sino la población completa, cómo avanzan en la escolaridad y cómo se reproduce en lo cotidiano la exclusión. ¿Cuáles son los sutiles mecanismos que se dan en el aula, en el cotidiano, por el cual a algunos les facilitamos aprendizajes y a otros no? En ese momento yo recuerdo que el proyecto que presentamos se denominó Estudio Etnográfico y Cognoscitivo. Lo primero que sucedió en mi facultad es que me llamaron para ver qué era esa cosa tan rara de meter lo antropológico con lo psicológico, de qué se trataba, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es de aprender a observar qué pasa en el cotidiano. Cotidiano que nos resultó muy fácil de observar y permanecer en las escuelas con este amplio equipo, cuando la mirada en esos primeros 3 años estuvo centrada en los procesos de construcción y apropiación del niño. Pero como consecuencia de este proyecto, el resultado fue que el tema diferencial era la evaluación. El siguiente proyecto que marcamos a continuación, un bienal, se refería a la evaluación y los saberes docentes. Y ahí ya no resultó tan fácil estar en la escuela observando, porque la mirada estaba puesta en el docente. Y los docentes habían pedido esta investigación. Este es otro tema importante, que sea de demanda de la comunidad, ¿no? Que llegó la facultad y que quiere investigar tan cosa y pide permiso para hacer sus experimentos, sino que es una necesidad de la comunidad. Ellos habían planteado la necesidad de este proyecto. Proyecto que surge de uno anterior, que fue un proyecto por demanda con la apertura de la democracia en la época de Alfonsín, en que se hizo un estudio de todos los gabinetes psicofísicos de la capital federal. Y ahí teníamos lo macro de lo macro, todos los chicos de las escuelas públicas. Es decir, que venimos desde ahí como recortando cada vez más ya sobre aquellas observaciones generales, en profundizar en cómo se da la reproducción en micro, en pequeños otros espacios. En esa investigación, los resultados, les doy muy rápidamente porque no es el caso. Otros proyectos los tenemos editados en los libros más recientes, pero estos no, fueron documentos oficiales, documentos de organismos. Lo que se corroboró en ese proyecto es que en la evaluación de ese primer circuito no se considera la historia extraescolar del aprendizaje. Y la historia extraescolar es la historia de la trayectoria, pero además es documentar lo que algunos autores denominan fondos de conocimiento. Es decir, cuáles son los conceptos que las familias manejan, los niveles de circulación de los conocimientos y los libros en la casa.
Otro que apareció es que la enseñanza centrada en el docente no favorecía la interacción entre los chicos. Y al igual que aquel viejo estudio de Bourdieu en el sistema educativo francés, apareció que en la evaluación de ese primer ciclo se ponderaba la lectoescritura por sobre el cálculo inicial. Y ahí teníamos una diferencia significativa, porque los chicos que habíamos indagado en situaciones individuales al comienzo del año sobre sus conceptos sobre lectoescritura y sobre matemática, varios de ellos, de los sectores más pobres, que habían tenido algunas experiencias de intercambio y de trabajo, se manejaban muy bien con el cálculo estimativo. No sabían hacer el cálculo escrito ni en columnar, pero había un muy buen cálculo estimativo, mucho mejor que los chicos de la muestra de sectores medios. Sin embargo, esos chicos llegaban con un desfase muy grande respecto a la alfabetización. No habían tenido experiencias, ni libros, ni habían observado situaciones de aprendizaje de este dominio en su medio familiar. Es decir, los fondos de conocimiento familiar en esto no estaban. Y la calle les había dado muy bien el cálculo aritmético. Sin embargo, la escuela ponderaba que si no leía y escribías convencionalmente, eso era un fracaso. No se consideraba el avance en matemática. Lo que sí vimos también, que la cooperación entre los chicos, la cooperación entre pares, promovía aprendizajes y que muchos conceptos eran transferidos muy rápidamente. A modo de síntesis de ese proyecto de evaluación, saberes y prácticas docentes, vimos que los procedimientos de evaluación que se utilizaban solo se remitían a dar cuenta del programa. Pero una cosa más seria, los avances conceptuales que se evidenciaron en los chicos denominados fracasadores no fueron advertidos por los docentes. Porque no era el producto final, estaba en un avance, pero estaba en proceso, no tenía la respuesta final correcta. Entonces, este es un serio problema que sigue siéndolo hoy. Se inferían también rápidamente en el que no aprendía en los tiempos uniformemente y según lo que el currículum dictaba, patologías, muchas como secuelas de tipo orgánico y otros como condicionantes socioculturales y ahí penalizando a la familia, ¿no? Pero mirando un poco desde la perspectiva del docente, vimos que había condicionantes de las condiciones laborales del docente que determinan situaciones y que tenemos que tenerlas claras para ver cómo sobre el límite logramos sobrepasarlas. Porque los estilos de interacción están determinados. La utilización del tiempo y el espacio también. Y las pautas de evaluación son siguen siendo más o menos las mismas. Ahora, un gran avance fue el hablar del aprendizaje entre pares en los niños, en el rol constructivo en el niño, pero cuando se plantearon las capacitaciones docentes, vimos que no eran espacios de reflexión, eran espacios de volcar información. Y en ese como sí, de que unos enseñan y otros aprenden, se fue pasando por capacitaciones, se fueron pasando teorías, primero era Piaget, después vino la zona de desarrollo próximo, Vygotsky, y seguimos buscando autores que nos salven de las situaciones, cuando en realidad de lo que se trata es de compartir con pares, contar con espacios de reflexión y pensamiento, no estar tan pendiente del aplicacionismo. Y en ese sentido, lo que yo mencionaba antes, que no hemos sido capaces de transferir al ámbito educativo los grandes logros de la teoría,
implica también esto del funcionar en circuitos homogéneos. Esto que yo decía al comienzo y que me había resultado tan provocador en esta convocatoria, no se avanza en el conocimiento por consensos prematuros, sino por disenso, sino por discusión, por debate, por intercambio de perspectivas, por intercambio de experiencias. Pero a veces los docentes no documentan sus experiencias porque no las valoran. Están a la espera de la gran experiencia y que las cosas sucedan en un cotidiano implica que la mayoría de las cosas están funcionando. Por eso, ya en los últimos años, en nuestras investigaciones, nos planteamos la pregunta de: la escuela ha seguido más o menos con el mismo formato del siglo pasado, pero ha habido avances, y particularmente del 2006 al 2015, a nivel ministerial, fue la primera vez que se incluyeron investigadores como pares con los técnicos. Antes los investigadores éramos llamados como consultores. Venga, opine y nosotros decidimos. Ahí hubo una cuestión participativa de estar sobre la propia definición del problema juntos. El académico entendiendo de los tiempos técnicos y las premuras de los tiempos técnicos, que son muy distintas a las del circuito académico, que puede proyectar largos papers, escribir, presentar, con otros tiempos más prolongados, en definir situaciones y problemas conjuntos. Y ahí realmente hubo avances significativos. Después de esta serie de proyectos sobre evaluación, nos preguntamos, y siempre la pregunta es la que nos motiva, de los chicos de sectores populares vulnerables. No todos fracasan, al revés, ahora no ver a todos. No todos fracasan y algunos tuvieron éxito. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron con un sistema educativo preparado para un estilo de sectores medios? Y ahí aparece una función, que la indagamos después, que es la función del tutorial. La función del tutorial que aparece informalmente, porque no existía un tutorial oficial, pero estaba un hermano mayor que estaba cursando la escuela, o el club deportivo de la esquina que tenía clases de apoyo escolar, además de fútbol, y que revisaban tareas conjuntamente. Pero ¿qué otras cosas eran las que aparecieron en el tutorial como avances de estos chicos que no era solo en contenidos, a veces no eran contenidos, a veces en contenidos estaban tan mal como otros, pero habían desarrollado esas características del buen alumno, esperado por la escuela pero que nadie dice, que implica entender convenciones, aprender a hacer negociaciones y lidiar con lo arbitrario. Estas cosas no se hablan, pero esto había marcado la diferencia. El que había logrado sobrellevar tenía estas características. En contenidos, en conocimientos, estaba más o menos igual. Pero había aprendido estas otras cosas, ya sea del hermano mayor, ya sea de la otra institución. Entonces estas cosas tienen que hacernos reflexionar, porque a lo que tenemos que tender es a la producción de conocimientos, no de rituales, si bien sabemos que la escuela graduada tiende al control de las mentes y los cuerpos en determinados tiempos y espacios, pero tenemos que desechar esto. Ya más adelante, siguiéndonos esta pregunta de dentro de una escuela que sigue con el mismo formato del siglo pasado, qué cosas funcionan y qué cosas no. Y vimos que en escuelas de la ciudad habían instaurado programas de intensivos
en lenguajes artísticos. Y yo había tenido la oportunidad de observar en el Instituto Vocacional de Arte, que depende de Cultura, algunas experiencias de talleres literarios, a los cuales asistían chicos sin notas, sin evaluación, muchos de los cuales no estaban muy bien alfabetizados. Sin embargo, sin ningún programa prioritario de rehabilitación ni de estímulos especiales, simplemente integrándolos en esos talleres literarios, vimos que en muy poco tiempo se producía una motivación por la lectura, empezar a leer y empezar a sobrellevar esas dificultades con el sentido de resolverlas. Y eso tenía efecto en la escolaridad, en su otra escolaridad primaria, ¿no? Entonces comenzamos a seguir algunas instituciones educativas de gestión pública que tenían programas de educación artística, y ahí, bueno, nuevamente, hay equipos detrás. No es la idea del directora de investigación que va como organizando y programando todo. Hay una producción colectiva del conocimiento, es un conjunto de investigadores con distintas trayectorias, pero es un conjunto de investigadores, algunos que habían estado en formación, y comenzamos a ver subtemas dentro del gran tema del fracaso escolar, mirando esto, quiénes no fracasan y cómo hacen, haciendo sus tesis sobre estos dispositivos. Unos sobre los lenguajes artísticos, otros sobre lenguajes teatrales y otros sobre estos microprocesos cotidianos que les digo, que ahora acabamos de sacar un texto recopilando esas experiencias para darlas a conocer, porque son significativas. Uno sobre los boletines escolares y el significado en los chicos y en las familias, qué aprendizajes implican estas evaluaciones en los boletines, y otro en el cual yo estuve más involucrada, que refería a una cosa como inocua, como sin importancia dentro de los circuitos académicos, temas menores, pero que afectan el cotidiano de las familias, y que evalúan y rotulan a los chicos, si la familia no los apoyó. Y me refiero a los deberes escolares. Los deberes escolares, que la primera pregunta fue ¿deberes para quién? Porque en realidad yo creo que implica una función de maternaje tiempo completo en la casa, esperando que venga el chico para ayudarlo con las tareas, que eso sí después no es evaluado en la escuela. En los casos que vimos después no había evaluación de los deberes. Se pedía, pero no había una devolución sobre eso. Por otro lado, en las capacitaciones no encontramos nada respecto a cómo se planifica una tarea para deberes, cuáles son las características. Es decir, que fuimos desde el conjunto poblacional amplio bajando en pequeños recortes. Y la sugerencia es esta en este momento. Repensemos la problemática, busquemos esos intersticios, esas pequeñas cosas del cotidiano que excluyen. Porque aquel chico que no tiene esa familia con fondos de conocimiento que le ayuda con las tareas, no tiene cómo sostenerse. Y no nos olvidemos que el aumento en tareas para el hogar fue una recomendación del Banco Mundial en los años 90 al sistema educativo, en el cual tuvimos también muchos asesores. Entonces, estas cosas no son neutras. Es delegar en la familia cuando sabemos que hay familias que no están en condiciones, o por condiciones culturales, o por condiciones de tiempo, porque están trabajando muchas horas fuera de la casa y cuando regresan no es el mejor ámbito ponerse a hacer los deberes escolares. Y lo que pudimos ver es que eran encuentros muy conflictivos. Entonces,
la propuesta es, a veces son pequeñas cosas, pero bueno, ¿qué pasa? Preguntémonos sobre lo obvio, sobre esas cosas que están naturalizadas y que las vemos todos los días. Si siempre fue así, tendrá que seguir siendo así. No en todos los sistemas escolares es así. Podemos reconocer la maravilla del sistema finlandés en lo que nos venden, pero no nos fijamos en estos detalles. Finlandia no tiene deberes. El buen sistema inglés de Open Education en sus años no tenía tareas para el hogar. La escuela se hace cargo y resuelve dentro de la escuela sus cuestiones, y la vinculación con la familia es en otros temas. De todas maneras, nosotros cuando lo tomamos como un pretexto. Era como una ventana, el deber, para ver cómo se asociaba la escuela con la familia o no se asociaba, cuáles eran las relaciones y los intercambios. Pero eso es de otro proyecto, en otro momento lo veremos. Es decir que son muchos los niveles y yo quisiera hoy provocar ese interés por volver a leer esas prácticas cotidianas que ustedes tienen, ya sean de aula, ya sean directivos de instituciones, ya sea de los servicios de orientación. Con estas alertas fuertes que marco respecto a que tomemos conciencia de cuál es el lente que estamos usando para leer la situación problema. Tomemos en cuenta que es responsabilidad nuestra el que se generen mecanismos de exclusión pequeños que van dejando a muchos fuera. Y por otro lado, dentro de los límites del entorno, si yo digo que este es el límite y no puedo llegar más de aquí, bueno, pero hasta aquí, cuando yo cierro la puerta, nadie me va a preguntar si di tareas para el hogar o no di tareas para el hogar en esa escuela pobre que no tiene condiciones. Entonces, es como ir buscando pequeños intersticios transformadores para generar que todos y todas aprendan. Nos preguntamos también, cuando fue el proyecto de evaluación, cómo aprenden los que enseñan, porque son preguntas que no se hacen, ¿no? Yo decía que se hablaba del error constructivo en el niño, pero si el maestro se equivoca, por favor, no se puede equivocar, no hay error constructivo para el docente, y hay tiempos pautados en los cuales tiene que apropiarse y reproducir situaciones. El proyecto que tenemos actualmente es sobre estos nuevos formatos, los tutoriales, que también una de las tesistas del equipo lo estudió en la escuela media, y hay libros publicados sobre eso. Pero para no extenderme tanto más, creo que implica lo que yo quisiera hoy es una toma de conciencia de cuál es la lectura que estamos teniendo del problema, desde qué desarrollos, desde qué ejes. ¿Se considera la historia? ¿Hay historia en cuenta? ¿Puede ser que entendamos tan fácilmente la historia en el desarrollo de la subjetividad y no que un aprendizaje tiene una concatenación de filiaciones, de conceptos previos? Y esto va también para la clínica. El trabajo que yo propondría hoy, que por lo menos es lo que yo me dedico, en la clínica del aprendizaje individual, es un sistema tutorial, pero sobre contenidos. No aprender a aprender, es aprender a aprender con contenidos, con los contenidos y con esas filiaciones conceptuales, viendo la herencia, la historia de ese concepto. Así que bueno, como verán, el tema remite a muchas cosas. Insisto, el docente, y lo he dicho muchas veces, es lo que pienso, el docente es el eslabón más frágil del sistema educativo, sobre el que caen todas las nuevas propuestas innovadoras y todos los reclamos.
Ha habido avances en esos años de capacitaciones obligadas, porque venían los fondos del banco y venían para eso, para capacitación. Y no nos olvidemos que el presupuesto docente de empleados del Estado es de los más altos. Pero las capacitaciones avanzaron entre un saber y un saber hacer. Pero en ningún momento se trabajó sobre las condiciones de trabajo, sobre las condiciones y la calidad de vida en el aula y los tiempos y las posibilidades o las imposibilidades de intercambio con pares que suelen tener los docentes. Es decir, de esa visión, la consideración del docente era el docente como un insumo, un recurso humano. Hay una película muy linda francesa vieja que se llama así, Recursos Humanos. Y se trata de repensarlo. Los docentes son sujetos, no son recursos humanos. Y el otro tema que yo quisiera hoy seguir sembrando interrogantes es esto de preguntarse por lo obvio. ¿Por qué un determinado uso del tiempo y del espacio en el aula? Y después, evaluaciones de cuestiones que no se suelen enseñar. ¿Quién enseña a estudiar? Porque las evaluaciones toman en cuenta que estudiaron. Pero ¿quién enseña a estudiar? ¿Cuáles son los procedimientos específicos? ¿Cuáles son las didácticas de cada una de las materias específicas? Esto es raro. Esto casi no se encuentra. Cuando se dice o aparece bajo la etiqueta de metodología, sobre todo en las escuelas secundarias, son enunciados teóricos. No hay un aprender a hacer haciendo con contenidos en esto. Y nuevamente, el penalizado es el que no tiene los recursos familiares para tener la parafernalia de apoyos extraescolares de especialistas psicopedagogos y demás, maestros particulares, profesores por materia, que los pongan al día en aprender a estudiar. Y estas son cuestiones que tiene que tener la escuela. ¿Cómo se estudia? ¿Quién enseña a estudiar? Y por último, ¿solo se aprende estudiando? Que ya lo dije. Observemos si esto es tan así. Y como siempre, pensar que la educación supone la aceptación de los niños y las niñas como son, no como se piensa que deben ser. Esto implica alejarse de la visión del déficit y la desmotivación y promover una mirada en positivo, generando ámbitos de aprendizaje en la comunidad educativa que permitan surgir el interés por el conocimiento, que el sujeto hasta antes de entrar a la escuela lo tiene por todas las preguntas que hace y que se circunscribe cuando lo circunscribimos al currículum cuando entra en la educación formal. Otro interrogante para seguir pensando es cuáles son los aprendizajes relevantes para hoy, porque estos aprendizajes centrados en la reproducción de información y en la memorización, con las nuevas tecnologías ya es obsoleto. Y para terminar, hay una necesidad básica de aprendizaje y que en algún momento en psicología nos hemos arrogado que lo íbamos a enseñar. No sé si se recuerdan viejos textos que se llamaba de Hans Furth, enseñando a pensar. No se enseña a pensar, los sujetos piensan. Y no hablemos de pensamiento crítico, el pensamiento es crítico. Entonces, ejercer la capacidad de pensar como derecho en la escuela y poder opinar. Y esto implica considerar el aprendizaje como un derecho básico, un derecho al cual los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos en todas las edades, porque los adultos mayores también aprenden, y hay estudios sobre eso, nos llegan los conocimientos de las ciencias cognitivas referidos a los escolarizados, pero no, hay investigaciones muy interesantes respecto a la plasticidad cerebral y el aprendizaje de los adultos mayores, respecto al olvido, por ejemplo, en el cual lo importante
es la restitución del conocimiento. No se acordó cómo era eso, pero puede enhebrar toda la cadena lógica que lo lleva a encontrar ese concepto olvidado. Es decir, que considerar el aprendizaje como derecho básico, derecho al cual jóvenes, niños, adultos en todas las edades